En el capítulo de hoy vamos a tratar las premoniciones. Aquí tratamos el asunto de la abuela que predijo la pandemia. Vamos a escuchar nuestra historia. Esta historia nos la manda nuestra amiga Julieta. Y esta historia comienza en el 2019, en vísperas del Año Nuevo, e inicia así. Mis padres se habían divorciado hace unos meses, y era la primera vez que pasaríamos fiestas decembrinas separados. Pero no sería en cualquier lugar, sino en el pueblo donde nació mi madre, Las Anonas, en Guerrero. Mi madre tenía casi 25 años sin pisar esas tierras, pues muy joven huyó con mi papá. Sin embargo, mi abuela, a la cual no conocía, había enfermado. Estaba muy grave y mis tías, a las cuales tampoco conocía, habían contactado a mi madre para que se fuera a despedir. Cabe mencionar que mi madre jamás habla de su familia. En un principio pensé que era porque le daba pena decir que era de un rancho, pero en mi perspectiva fue cambiando con el viaje. Llegamos a una hacienda que, por lo que se veía, sus mejores años ya habían pasado. Se veía muy avejentada y muy triste. Tenía un jardín enorme, con una casita de huéspedes y más al fondo unas caballerizas y un molino. Cuando llegamos fuimos recibidas por servidumbre. Enseguida aparecieron mis tías. Una nos recibió cálidamente y la otra muy a regañadientes. Sin embargo, de la abuela no tuve ni un indicio de su presencia, y cuando pude saber algo, pues mi tía tocó el tema, mi madre nos mandó a recorrer el jardín, a mi hermana y a mí. Llegamos exactamente el 29 de diciembre. Nuestra primer noche fue espantosa, pues llovió muy fuerte y hubo muchos truenos. En un momento de esta, escuchamos pasos y susurros, pero no eran fantasmas para mí. Literal, había gente caminando en la madrugada, pero no quise salir a averiguar. A la mañana siguiente le conté a mi mamá y me dijo que estaba soñando, que me relajara, pero le conté a mi hermana y ella sí me creyó. A diferencia mía, ella es muy atrabancada y me dijo que esa noche siguiéramos los pasos. Y así fue. Llegó la noche y esperamos a escuchar ruidos. Curiosamente, fueron a la misma hora que el día anterior. Sin embargo, esta vez se hicieron una breve pausa en nuestra ventana. Yo tenía mucho miedo y le dije a mi hermana que ya mejor nos durmiéramos, a lo que ella dijo que no. Así que salimos y comenzamos a buscar a donde se habían ido las personas de los pasos. Y fue por el barandal donde vimos que había bajado las escaleras e iban hacia el jardín. Alcanzamos a ver una silueta, la de una mujer que iba con alguien más. Bajamos lo más rápido posible y sin hacer ruido, y cuando por fin los tuvimos a la vista, lo que vimos fue aterrador. Era mi tía con un ser encorvado, que hacía ruidos como gruñidos espantosos. No hicimos ningún ruido. Estábamos como a 20 metros de ellos. Y el ser extraño que llevaba mi tía se detuvo y, como si nos hubiera olido, dio la vuelta. Se soltó de mi tía y fue en contra de nosotras. Nos quedamos paralizadas del miedo, y cuando tuvimos a ese ser casi en nuestras narices, a punto de atacarnos, mi tía lo alcanzó y nos gritó que nos largáramos a nuestros cuartos. Pudimos ver que era como un humanoide, todo cadavérico, con un tipo de bozal que lo privaba de hablar.
Nuestros gritos despertaron a la servidumbre y a nuestra madre, quien en cuanto bajó, le rogamos que nos fuéramos, pues nos dio mucho miedo la criatura que tenía nuestra tía. De repente, solo escuchamos: «Es su abuela y está enferma». Era nuestra otra tía que nos respondía. Nos subimos al cuarto y mi madre nos explicó que nuestra abuela sufría demencia senil y artritis reumatoide, y ahora que estábamos en visita, la sacaban a pasear de su cuarto en las noches para evitar que viéramos su estado deplorable, y que justo estábamos ahí de visita porque ya estaba en las últimas, pues había tenido un preinfarto en una crisis psicótica anterior, donde había pedido ver a mi madre. Para terminar la plática nos dijo mi madre que aguantáramos un poco más, lo cual no fue mucho. Justo el día siguiente, 31 de diciembre, todo empezó tranquilo y nuestra cena fue del total silencio, pero en paz. Nos retiramos a dormir pasando las 10, pero dieron las 12 y tocaron a la puerta. Era mi tía que decía a mi mamá que ya estaba pasando y que la necesitaban en la casa del jardín. Mi madre nos pidió que siguiéramos durmiendo, pero pasaron 2 horas y nuestra madre no regresaba, y con lo antes sucedido no quisimos esperarla y fuimos en busca de ella. Salimos al jardín rumbo a la casita, que se encontraba hasta el fondo, y cuando estábamos justo en la puerta, podíamos escuchar los gritos de lo que creíamos era la abuela. Simplemente sonaba como una persona muy enojada y alterada, sujeta contra su voluntad. Sin embargo, todas las cosas que decía eran horribles. Todas eran referentes a que se había acabado el tiempo y que vendrían por nosotros, que termináramos hechos cenizas y que solo era el inicio del fin. Cuando logramos subir a la planta alta, pudimos apreciar a un cura rezando, a mis 2 tías, nuestra mamá y lo que parecía un médico, pero al voltear la mirada a la abuela era espantoso. Estaba sujetada de manos y pies y se retorcía como si le echaran ácido, algo que sin duda podría ser una persona normal por el dolor, pero en el caso de la abuela se veía aterrador por la situación. Tiene 96 años. Su cadavérico aspecto y la escena de tipo de exorcismo y una noche de truenos. No podía creerlo. A pesar de que no era como en las películas, estábamos presenciando un verdadero exorcismo. Todo se va a quemar. Todo será cenizas. Todos se van a morir. Ya vienen por todos nosotros. Escuchar eso mientras el cura rezaba, mis tías y mi madre llorándole hincadas, mis tías en un gesto tratando de sujetar a mi abuela, rogando porque ya se calmara, y el médico solo con cara de horror, como la mía y la de mi hermana. Era una escena con la cual quedaría traumada muchísimos años. Al cabo de las 6 de la mañana, al asomarse el primer rayo del sol, vino lo que fue por fin un suspiro. Le dio un infarto fulminante y postrada y con aspecto de agonía quedó mi abuela. El médico solo pudo decir que fue una crisis psicótica que acabó en un infarto. Horas más tarde, después de dar aviso a las autoridades del fallecimiento de mi abuela, inició la velación. La noche fue tranquila, aunque puedo decir que aún podía escuchar en el viento los gritos de mi abuela, pero estoy segura que era producto de mi imaginación. En algún momento, durante el velorio,
Tratamos mi hermana y yo de hablar con mi mamá, pero solo nos dijo que nunca comentaríamos lo que sucedió esa noche y que nos fuéramos apurando a preparar las maletas, ya que saldríamos al día siguiente. El 2 de enero ya estábamos en casa. Nunca he vuelto a tocar el tema con mi madre, pero al cabo de meses comenzó la pandemia del COVID-19. Tal cual como lo predijo mi abuela, íbamos a morir. Aún no sé si será el principio del fin, pero sí pudo adivinar que llegaría la pandemia y que muchos morirían y que se convertirían en cenizas, lo cual sucedió en la pandemia. Es increíble cómo puede ser que alguien que está fuera de sus facultades normales pueda predecir un evento, ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado? Cuéntenme su historia.